Buenos días, hermanos. Vamos a empezar con un momento de oración antes del mensaje de hoy. Padre amado, te doy gracias por tu protección, dirección y la sabiduría que nos da, y pedimos, Señor, por este día que nos da, y pedimos por el mensaje que tiene algo para exhortación, tanto para también animar, consolar y también hacernos sabios para hacer las mejores decisiones. Bendice el mensaje a cada uno y pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya sabemos que estamos en días difíciles en un sentido. Yo estoy mirando de mi departamento, tengo ventanas en 3 direcciones diferentes, y yo todos los días estoy mirando vehículos militares, estoy mirando en la entrada de los supermercados y otros lugares soldados de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea. Parece que estamos en tiempos de guerra, y en verdad hay mucha gente con enojo, con rabia, andando como buscando que hay un conflicto. Yo estaba en el supermercado el otro día y un hombre que está enfrente de mí se enojó conmigo porque yo estaba llegando demasiado cerca en la fila para ir a la cajera ya, y resulta que yo llegué a ser como el enemigo. También el otro día, cuando tuvimos un culto acá en el recinto, un auto pasó afuera con unos vecinos muy molestos porque nosotros pensábamos en tener un culto en persona, así que llegamos nosotros como a la iglesia a ser el enemigo. Pero la verdad es que nosotros estamos en guerra espiritual. No podemos negar esto. Toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento está marcando la guerra espiritual en que nosotros estamos. Y el texto que tengo para hoy día se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. La semana pasada hablamos de Apocalipsis en cuanto a la segunda venida de Cristo, vengo en breve o pronto. Y aquí en Apocalipsis, capítulo 12, voy a empezar en versículo 3 hasta el versículo 12. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, eso obviamente es una de las visiones que Juan había recibido, y la mujer en el capítulo es representante de Israel como nación. El hijo que nació es obviamente Jesús, y también vemos que el gran dragón es el mismo Satanás, el sistema de la bestia que está usando en los últimos tiempos. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas. Las estrellas simbolizan en este contexto los ángeles, es decir, que hay una rebelión de Satanás contra Dios, arrastrando la tercera parte de todos los ángeles. Y después dice que versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso está hablando de la segunda venida y el comienzo del reino milenio. Y después dice que su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Eso habla de después de los 40 días, después de su resurrección, que él ascendió al cielo donde está a la diestra del Padre hoy día. Después, versículo 6, hay un gran saltón de tiempo, porque en versículo 6 ya llegamos al futuro todavía, a la mitad del tiempo de la tribulación. Y dice, y la mujer huyó al desierto. Eso es después que el anticristo va a hacer una traición a la nación de Israel. Y la mujer, Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenta por 1260 días, o 3 años y medio, la mitad de la tribulación. Versículo 7, ya estamos llegando al texto que vamos a usar para hoy día. Después hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel siempre el ángel que simboliza o representa especialmente a Israel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua,
que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahí estaba hablando de un tiempo todavía futuro, cuando ya Satanás va a ser totalmente restringido a la tierra y va a llegar como un animal herido y va a llegar con una ira especialmente contra Cristo, contra Israel y contra los santos que se va a convertir durante la tribulación, y dice que va a llegar porque tiene poco tiempo. Entonces nosotros estamos en tiempo de guerra espiritual. Hay que entender, por ejemplo, que cuando uno se convierte a Dios, está recibido con una gran cantidad de amor. Pero al mismo tiempo que recibimos todo el amor de Dios, también recibimos todo el odio de Satanás. Entonces, si quiere o no, uno no puede quedar como neutral en la batalla. Así que nosotros sabemos que estamos en guerra, y cuando uno no está pendiente de los peligros y la guerra es cuando hay más desastre. Me acuerdo en Estados Unidos años y años atrás, me acuerdo que había conflictos allá en Siria, Beirut, y resulta que 241 soldados norteamericanos habían muerto por el hecho que había bajado la defensa, no estaba preparado. Y aún más años antes también escuchamos en Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial, en ese caso cuando la isla de Hawái fue atacado en lo que se llama Pearl Harbor por los japoneses, y había una gran matanza y una gran destrucción de naves y todo, porque no estaba pendiente de que ya había declarado guerra Japón contra Estados Unidos. Entonces la verdad es que nosotros debemos reconocer que nosotros estamos en tiempo de guerra. Mateo capítulo 16 y versículo 17, Cristo está haciendo su famosa declaración de: yo edificaré mi iglesia, mi eclesia. Pero mira lo que dice después: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia va a estar en conflicto, y dice que ahora hay que entender que la iglesia no debe estar a la defensiva, porque cuando uno está en guerra, lo que está atacando nunca lleva la puerta, los portones de la ciudad a atacar otro país. En ese caso es la iglesia que está atacando, y que dice que las puertas de Hades no pueden prevalecer, no pueden resistir. Entonces, pero igual Cristo, aún en su primera mención de la iglesia de Jesucristo, está hablando de conflicto. Hoy día el mensaje vamos a ver primeramente quién es nuestro verdadero enemigo. En 1 de Pedro capítulo 5 versículos 8 y 9, Pedro está dando esa importante verdad a los cristianos. Y dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ese conflicto no es local, es en todo el mundo. Todo el mundo estamos en conflicto, estamos en guerra espiritual, y dice que nuestro enemigo, el diablo, es como un león rugiente andando a quien buscar. Entonces vamos a ver primeramente quién es este nuestro enemigo. Volviendo a Apocalipsis y versículo 7 dice: después de una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Es decir, que primeramente vemos que el enemigo, que obviamente es Satanás, no está atacando solo, también tiene su ejército.
Ya vimos en versículo 4 del pasaje que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, es decir, la estrella simboliza aquí los ángeles. Entonces un tercio de todos los ángeles siguió a su rey, que es Satanás, y está haciendo el trabajo de Satanás por él aquí en la tierra. También menciona en Mateo 25 y versículo 41 en el juicio de las naciones después de la tribulación también, hablando de que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Así que estos son sus seguidores, y algunos hablan de espíritus inmundos, otros, etcétera, pero tenemos que él tiene su ejército trabajando con él. En esta porción de la Escritura vemos 3 tácticas de Satanás en su conflicto en contra de nosotros. En primer lugar, y cada uno está representado por uno de sus nombres. Podemos ver, por ejemplo, el primero se llama el diablo se llama el acusete, acusador, y él está acusándonos diariamente, día y noche ante el Dios, tanto a nosotros mismos. En versículo 10 habla de que el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Después también se llama la serpiente antigua, obviamente una referencia a Satanás cuando él tomó la forma de una serpiente en el huerto de Edén, y vemos que él es el gran engañador, que dice en versículo 9, que dice que el cual engaña al mundo entero. Así que el primer ataque es a través de acusándonos, el segundo está engañándonos, y el tercer habla del gran dragón asustándonos. Así que primeramente quiero tocar esos 3 ataques de Satanás que él está haciendo contra nosotros. En primer lugar, dice que el diablo es nuestro acusador, acusete, calumniadora. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 11, Job está diciendo, mira, este Job, tú piensas que es algo muy especial, pero nada que ver. Dice que ese Job, él va a negarte si tú saca toda su protección y privilegio que tiene. Y obviamente Dios permitió que sucedió, y resulta que Job no lo negó, denunció, no faltó su fe. Y después en capítulo 12 él aún aumenta más en cuanto a atacando su cuerpo. Pero era Satanás que estaba antes acusando a Dios de Job. Imagínense, Job, que era el más justo de la tierra en ese tiempo, fue acusado ante Dios. ¿Cuánto más nosotros estamos siendo acusados? Me imagino que la lista puede ser muy larga mía o lo de ustedes. Así que está acusando a nosotros, a Dios. Y resulta que eso, en el tiempo bíblico, en los tiempos romanos, había un hombre que se llamaba el delator. No sé si usan todavía esa palabra, pero el delator. Ese fue alguien que notificó, era como alguien que era el acusete del pueblo. Y él andaba, si él vio de que alguien no está pagando los impuestos, él iría a la tesorería de la ciudad, decir que tal vecino, tal nombre, tal dirección no está pagando, y la gente iría a la casa sacando lo que él no había pagado, pagando quizás una comisión al delator. Entonces él era muy mal mirado. Era algo que hizo el hombre que se llama Soros hoy día, bueno, estaba en Alemania, él estaba acusando, delatando así a sus vecinos judíos, porque Soros es judío, estaba acusándolos ante los nazis en Alemania. Entonces esto fue un delator, y él estaba también espiando si hubiera un tipo de delito del pueblo también para denunciar, y al denunciar entonces la gente se puso en problema. Y resulta que él recibió o privilegio o dinero, etc. Entonces el delator es básicamente lo que es Satanás. Satanás es el delator, está diciendo, Señor, mire lo que está haciendo David, Señor, mire lo que está haciendo el Pablo, el Juan, la Marta, la María, y él siempre está acusando, dice, ¿cómo puede ser su hijo? Mire lo que está haciendo. Y yo veo esto hoy en día, imagínense, si el vecino se está diciendo,
Hay gente que está juntándose en la casa y están entregando vecino a vecino. Exactamente lo que Satanás está promoviendo, él siempre está tratando de acusar. Y resulta que con esto nosotros vemos de que nuestro enemigo es un acusante. Número 2, se llama la serpiente antigua, el engañador que engaña al mundo entero, y nos llega al libro de Génesis, cuando capítulo 3 y versículo 1 a 5, cuando Satanás en la forma de una serpiente se acerca. Y hay que entender, en ese tiempo la serpiente tiene que haber sido uno de los animales muy majestuosos, muy bonito, porque después de la maldición de la serpiente empezó a arrastrar, y después de la maldición empezó a ser asquerosa para la mujer. Pero antes no, entonces llegó en una forma que tratando de engañar, dice que no, poniendo duda. Dios no te ama, porque si Dios te hubiera amado, habría dado permiso de comer de este árbol. Y ese árbol, bueno, entonces empezó a apelar a ella, a sus sentidos, a sus deseos, y ella cayó, y después le pasó a su marido, y ya tenemos las consecuencias hasta hoy día. Entonces vemos que en 2 Corintios capítulo 4 y versículo 3, que Satanás sigue en su trabajo de engañar. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en lo cual es el Dios de este siglo, de este mundo, está hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces nosotros vemos que Él todavía es el engañador y engaña al mundo entero, según el pasaje del texto. Dice en el libro de Juan, capítulo 8, cuando está hablando sobre conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y después, cuando hay una conversación con los judíos, dice: no, nuestro padre es Abraham. Y dijo: si su padre si fuese hijo de Abraham, amaría a mí. Pero si Dios fuese su Dios, estaría amando a mí, pero me ha rechazado. Y sigue tu padre, o vuestro padre, el diablo. Y dice que él, cuando mienta, él dice que es el padre de la mentira. Es siempre engañando. Cristo es la verdad, Satanás es la mentira y el padre de la mentira. Siempre Él está sembrando dudas. Él está sembrando dudas de nuestra fe en Dios. Él también está sembrando dudas de que necesitamos algo fuera del plan de Dios para nuestras necesidades y satisfacción. Además, este serpiente antigua siempre está disfrazando tras alguien. Estaba tras Judas, ¿cierto? Tras Judas él estaba tratando de entregar a Cristo. Vemos de que él en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 14, como estamos cerquita aquí. 2 Corintios capítulo 11 versículo 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza, es maestro en disfraces. Se disfraza como ángel de luz, que es como un actor. La palabra hipocresía en griego es un actor, poniendo disfraces, máscaras. Y así es lo que vemos que Satanás, la serpiente antigua, el engañador, no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él trataba de usar Pedro en una ocasión en Mateo capítulo 16, versículos 22 y 23. Está diciendo, está hablando con Pedro, pero sabía que Satanás estaba atrás. Pedro dice: quítate delante de mí, Satanás. Estaba reconociendo que el verdadero enemigo no era Pedro, el verdadero enemigo era Satanás. Y muchas veces hay divisiones entre hermanos cuando tu hermano no es tu enemigo. Satanás ha utilizado tu hermano para poder ofender o dividir o atacar, pero reconozca que el serpiente antigua siempre está engañándonos y siempre él está también trabajando.
y siempre tratando de hacer un negocio con nosotros. Tengo un mensaje que prediqué años atrás que decía, todas las manzanas de Satanás tienen gusanos, porque dice, dame esto y yo le doy esto, y siempre estoy ofreciendo algo muy atractivo, engaño, muy atractivo, pero hay un precio. Ya ofreció a Cristo todos los reinos del mundo si Cristo hubiera arrodillado ante de él adorando a Satanás. Y vemos en este caso que Cristo sabía que en el futuro, durante la tribulación, la autoridad vendría a él igual de las naciones. Pero en este momento Satanás también ofrece, quizás por una razón, porque los famosos rockeros, etcétera, muchos de ellos mueren muy jóvenes. Quizás el trato que habían hecho para subir en cierta forma, pero también a un costo. Entonces, número 2, entonces la serpiente antigua engaña. Primero, el diablo está acusando, y en tercer lugar, el dragón, un monstruo, no tan bella como la serpiente era antes de la caída, pero un dragón es algo monstruo, es algo espantoso, es algo que le da miedo. Entonces, como en 1 Pedro 5, 8 y 9, de nuevo, que dice que nuestro adversario, y a propósito, adversario significa, Satanás significa adversario, nuestro enemigo que está en contra en el conflicto, dice que es como un león rugiente, así que algo que espanta. Así. Muchas veces el león, cuando atacaba a su presa, era por el puro miedo que la presa aún quedó aún inmóvil, digamos, para el ataque. Entonces Satanás, como el gran dragón, y trata de asustarnos. Y hoy, como nunca, estoy mirando su forma de táctica. Dice el libro de Hebreos 2 y versículos 14 y 15. La Biblia dice que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, habla del ser humano, los judíos en ese caso, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, cuando él murió a la cruz, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, Satanás, serpiente antigua, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Satanás, el gran dragón, el que promueve miedo, él quiere que tengamos miedo, porque si estamos con miedo nos pone en servidumbre. Uno que tiene confianza va a servir, atacar las puertas de Hades, no prevalecerá, pero uno que tiene miedo de la muerte está reservado, está en servidumbre, en esclavitud, está inactivo, en refugio, escondido. Y así Satanás, como el dragón, está promoviendo este miedo. Ahora, resulta que ¿quién entonces es nuestro verdadero enemigo? Cuando uno está pensando que el enemigo es un virus chiquitito, es una pandemia, son protestas en la calle, no, esas cosas son manifestaciones, pero el verdadero enemigo es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el gran dragón escarlata, que nosotros vemos en este pasaje de la Biblia. Entonces, ahora, si ya sabemos quién es el enemigo, ¿dónde está el campo de batalla? ¿Dónde está el campo de batalla? ¿Dónde estamos luchando? ¿Qué debo estar haciendo yo? Y yo veo que 2 de Corintios nos da el verdadero campo de batalla para cada uno de nosotros. Dice en versículo 3, antes que piense que el campo de batalla está en las calles o en los hospitales, el campo de batalla está ¿a dónde? Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, en el cuerpo, no meditamos según la carne o el cuerpo, no estamos físico, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, físicas, materiales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fortalezas son los lugares de protección en batalla. Satanás quiere tener fortalezas cerca. Satanás quiere tener terrenos adentro de nuestra vida. Hay cristianos que dicen, yo tengo como 90% de mi vida dedico al Señor, pero tengo una parte, un closet, una bodega, un cachorreo acá guardado, y Dios no tiene acceso. Claro, porque Satanás ya tiene un terreno, una fortaleza adentro de mí.
Entonces aquí está diciendo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El campo de batalla está aquí en nuestra mente. La mente es la parte donde está. Nosotros vemos de qué es la mente, nuestros pensamientos que dictan nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestra conducta, las obras que hacemos, el nivel de nuestra fe, el nivel de nuestra victoria. Todo comienza con nuestra mente. Y Satanás quiere atacar tu mente. Satanás empieza con los niños, 2, 3, 4 años, todo lo que está siendo bombardeado a la televisión, el internet y todo lo que se escucha, todo. Los primeros 5 años lo más importante, porque Satanás quiere capturar, porque si lo tiene Satanás los primeros 5, ya va a tener por largo el tiempo. Porque las actitudes, pensamientos, actitudes, conductas, todo que viene por nuestro modo de pensar, nuestros psique, como dice en el libro en el griego. Entonces dice acá en el libro de Efesios que nuestra batalla está en el campo de batalla, está en la mente. Comenzando un pasaje un poquito largo, pero Efesios capítulo 4 y versículo 17. Esto pues digo y requiero del Señor. Acuérdense, Pablo también está destacando que el campo de batalla es la mente. Que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente. ¿Dónde está el campo de batalla? En la mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, la mente. Ajeno de la vida de Dios por la ignorancia, la mente. Por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, la mente, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, la mente, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad, la mente, en Jesús, en cuanto a pasado manera de vivir, despojado del viejo hombre, la mente, que está viciado conforme a los deseos engañados, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, la mente. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La mente, versículo 27, ni des lugar al diablo. Aquí, Satanás quiere acá. Deja lo demás. Pero si él quiere tener la mente nuestra, es el campo de batalla. Entonces aquí vemos que no está en las circunstancias que nos rodean, si hay o no hay pandemia, no importa. En la verdad, la guerra espiritual sigue. El año pasado, antes que llegó la pandemia, había guerra espiritual. El año pasado, antes que llegaran las protestas, había guerra espiritual. Esas son circunstancias, y no es la circunstancia que nos debe importar, es nuestra mente. Ese es el campo de batalla. Entonces, sabemos que Satanás, padre de mentira, engañador, engañando a todo el mundo, trata de tener nuestra mente en su control. Y trata de desviarnos de saber de que en Cristo ya tenemos la victoria en la guerra. Entonces dice, por ejemplo, Romanos 8:35, dice que ya somos vencedores. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ninguna circunstancia puede serlo. Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, espada, como está escrito, por causa de Dios somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. En los tiempos bíblicos la gente está muriendo no de un virus, está muriendo por su fe en Cristo Jesús. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ninguna circunstancia, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, los ángeles de Satanás,
Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La victoria es nuestra. Pero nuestro enemigo, la serpiente antigua, engaña el mundo entero, nos convence en nuestro campo de batalla que todavía Él tiene poder. Entonces nos dice en tantos lugares que en Romanos somos más que vencedores, pero ¿por qué entonces seguimos viviendo con vidas derrotadas? Colosenses 1, versículo 9 a 13 habla de que ya tenemos la victoria, entonces, ¿y por qué seguimos viviendo vidas derrotadas? Entonces nosotros vemos de que gente actúa sobre lo que cree. Si un hombre que toma drogas piensa que puede volar, va a saltar de un techo de una casa pensando que puede volar. Sus acciones dependen de lo que piensa. Y lo que Satanás quiere es poner error, dudas, cosas no verdaderas, para que nuestras actitudes, decisiones, etc., están basadas en error y no en verdad. Y vivimos vidas derrotadas. Entonces, en 1 de Juan 4, versículo 4, ¿qué dice? Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Mira lo que dice, habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor que está en nosotros Dios, Cristo, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo, Satanás. Y si eso es verdad, ¿por qué seguimos viviendo vidas derrotadas? Zacarías 4, versículo 6 dice que la guerra no es por espada, sino por el Espíritu. El Espíritu es que nos da la victoria. Y si es verdad, ¿por qué seguimos viviendo vidas derrotadas? Romanos 8, 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Es verdad? Entonces, ¿por qué seguimos viviendo vidas derrotadas? Romanos 12, versículo 17 a 21 dice que nosotros podemos vencer lo malo con lo bueno. Y esa es una verdad. Y pregunta, ¿por qué entonces seguimos viviendo vidas derrotadas? La declaración de Cristo, Mateo 16, 18, la puerta de Hades no prevalecerá contra ella. Entonces, si no va a prevalecer, si tenemos la victoria, vamos avanzando, ¿por qué seguimos viviendo vidas derrotadas? Porque el campo está en nuestra mente. Cuando yo estaba en seminario, resulta que había un principio que vimos que se llama ya, todavía no. ¿Okay? Ya, todavía no. Es decir, que es una verdad donde hay dos lados de una moneda. En un lado ya está hecho, en el otro lado todavía no. Es como mi hija cuando ya estaba decidido comprar una casa, ya había puesto la plata, etcétera, ya está hecho, ellos son los compradores, etcétera, pero tienen que esperar un mes mientras hacen los documentos y todo, y después cambiando sus muebles antes que está viviendo. Así que ya la casa ya es de ellos, pero todavía no. Entonces la victoria ya es nuestra, pero todavía tenemos que seguir luchando. Y eso es lo que quiero terminar hoy día en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, porque aunque la victoria es nuestra, todavía estamos en batalla. El campo de batalla es la mente. El enemigo es Satanás, el engañador, la serpiente antigua. Él es el diablo, el acusador. Él es el dragón que está infundiendo temor en nosotros. Entonces llegamos a la tercera parte del mensaje que dice, versículo 10, entonces hubo una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, yo quiero mostrar que la victoria ya es nuestra. Dice que aquí en ese pasaje 5 veces usan la palabra eblete en griego, que significa lanzado afuera. 3 veces en versículo 9 ha sido lanzado, ha sido echado. Después en versículo 10 ha sido echado, versículo 14 ha sido echado, Satanás ha sido echado. No tiene poder contra Dios. Dios tiene la última palabra y Dios siempre está ganando. Como va a decir en Romanos 20 y tanto, dice que tengo Satanás en breve, voy a aplastarlo bajo sus pies.
Entonces, sabiendo esto, entonces, 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 11 dice que no somos ignorantes a sus maquinaciones. Debemos nosotros reconocer cómo trabaja. Y yo quiero mencionar 3 de las tácticas nuevamente. Él quiere acusarnos, engañarnos, asustarnos. Y resulta con esto, entonces vemos de que en verdad el campo de batalla es la mente y se nota cuando uno está escuchando la noticia versus cuando uno está leyendo la Biblia. ¿A qué parte está alimentando su cabeza? Si de repente uno escucha que hay más enfermos en la ciudad de Iquique, miedo. Uno de repente cuentas de que no están pagadas, miedo, ansiedad. Una semana más de cuarentena, frustración. Memoria de nuestros pecados, culpa. Dificultad proveyendo para la familia. Yo siento, quizás no he sido el mejor papá porque no he podido hacer lo que yo quiero hacer. Entonces, todas esas circunstancias están atacando, pero la batalla está en la mente, no en las circunstancias. La victoria es nuestra. 1 Juan 5, versículo 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La victoria es en la fe, es en la mente, no en las circunstancias, no en recibir más cosas o soluciones. Obviamente nos gustan las soluciones, pero la verdad es que las promesas de Dios siempre son así. Y la victoria está en nuestra fe en las cosas así. Ojalá tuviéramos más tiempo. Juan 16, versículo 33. En el mundo tendrá aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas he dado para que tenga paz, dice. Tenga paz, la mente, protección. Así que Salmo 91 es un salmo que se escucha mucho hoy en día. Y en Salmo 91, los primeros 4 versículos. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga en su verdad. No temerás el terror nocturno, etc. Salmo 91, la Biblia llena de promesas. Dios es nuestro castillo, es nuestra roca, es nuestra protección, es nuestro proveedor. Dios tiene todo bajo control, nuestro Dios soberano está en control. ¿Qué es la victoria? Nuestra fe. ¿Dónde está el campo de batalla? En la mente. Y quiero tomar unos minutitos nomás, porque ya se acabó el tiempo, pero quiero hablar de que nuestra estrategia en cuanto a la batalla ya es nuestra, la victoria ya está en Cristo. Ya la victoria todavía no, en el sentido que todavía nosotros estamos en la batalla. Satanás está atacándonos. Tenemos tres factores que podemos usar para la victoria aquí. Entonces, número 1, por la sangre del Cordero. Bueno, cuando yo pensaba en la sangre del Cordero, estaba pensando en la salvación, pero ya nosotros ya somos salvos por la sangre de Cristo. Pero también la sangre de Cristo, más que la salvación, también nos limpia de todo pecado. Es decir, que es la respuesta para nuestra conciencia, porque Satanás va a atacar tu conciencia. Está ante Dios acusando, mira lo que David hizo, pero también está en tu cabeza diciendo, ¿cómo tú puedes ser cristiano? Mira, tú estás mintiendo, mira, tú estás fumando. Mira, tú estás pensando o mirando lo que miraba. ¿Cómo puedes decir que tú eres un cristiano? Y Satanás empieza a acusarnos de pecado que hicimos cuando éramos jóvenes, errores que hemos tomado. Entonces empezamos a sentir una culpa, una falsa culpa. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ya ha borrado, ya ha limpiado. Entonces, cuando una persona tiene su conciencia mala, está restringido de servir a Dios y seguir en el campo de batalla, de seguir avanzando. Dice en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 19.
En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 19, escuchamos a Pablo decir, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Es decir, encontramos de que cuando uno tiene buena conciencia, atacamos en la fe. Cuando uno tiene mala la conciencia, retrocedemos. Entonces Satanás quiere que tengamos mala conciencia. Y ellos vencieron a Satanás, al acusete, al diablo, por la sangre de Cordero que nos limpia de todo pecado. Yo me acuerdo en tiempos de la Santa Cena, y me acuerdo que resulta que cada vez que yo sentaba en la iglesia para tomar la Santa Cena en Estados Unidos, que era joven, un pensamiento pasó por mi mente, y era tan terrible ese pensamiento, yo dije, ¿cómo puedo yo tomar la cena del Señor? Yo soy indigno. Cada vez. No pensaba ese pensamiento, solamente en el momento que estoy sentado en la Santa Cena, ¡pum!, un pensamiento llegó a mi mente y cada vez me hacía sentir como indigno y no sucio, no puedo participar, y yo dejé de participar. Pero ¿quién estaba plantando la semilla? ¿Quién estaba acusándome en mi oído? Era Satanás. Él puso la idea y después estaba usando también, estaba usando esa idea también para acusarme a mí mismo. Satanás lo está haciendo. Entonces, ¿cómo puedes ser siervo de Dios? Tú has fallado, retírate del servicio, no sigue más el ministerio. ¿Cuántas personas dicen, pastor, no voy a seguir más porque no me siento digno? ¿Por qué? Porque Satanás está atacando su conciencia. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La justificación, Dios nos ha declarado sin culpa antes de Él. Dice en 35, 31, nada nos puede separar de su amor. Es Satanás que cuestiona el amor de Dios por mi pecado. Y tenemos que entender de que aún en 1 de Juan capítulo 3, 1 de Juan capítulo 3 está hablando sobre que mi conciencia es falible. A veces mi conciencia no es absolutamente correcta. Yo estoy sintiendo culpa cuando no hay culpa. Pero en vez de tratar de apurar por eso, vamos a dejar el resto del mensaje para el próximo domingo, hablando de esa guerra espiritual en que nosotros estamos. En esta guerra nosotros sabemos que el campo de batalla es la mente. El enemigo, Satanás y sus ángeles, sus nombres, él es la serpiente antigua, que él está engañando, él es el diablo acusando y el dragón que está asustando. Y nosotros tenemos la victoria a través de la sangre del Cordero, la palabra de testimonio y finalmente en cuanto a menospreciar su vida. Pero vamos a tocar el resto de la estrategia a partir del próximo domingo para no apurarnos tanto. Así que gracias. Terminemos orando y pidiendo al Señor que nos dé la victoria en todo el tiempo de esta guerra. Gracias.